Bienvenidos al canal de Noticias Diarias. La operación terrestre total lanzada por las Fuerzas Armadas de Ucrania, con sus incursiones repentinas en la región de Kharkiv-Donbas, destrozó por completo al ejército ruso. Con la operación Relámpago, que comenzó la semana pasada, avanzaron rápidamente como una gran tormenta y pasaron por encima del ejército ruso. Las tropas rusas buscaron un agujero en la cara del rayo invencible de los heroicos soldados ucranianos, bendecidos con el martillo de Thor. Las tropas ucranianas continúan expulsando a las fuerzas rusas del noroeste de Ucrania desde que el sábado recuperaron Izum, un centro logístico clave para Rusia. Un mapa publicado por Rusia de los territorios que dice controlar en la región de Kharkiv confirmó que la mayoría de las fuerzas rusas se habían retirado al lado oeste del río Oskil. El río alcanza la frontera rusa al sur, Izum al oeste y la región de Donbas al este. Esto significa que Rusia ha perdido casi toda la región de Kharkiv, debilitando significativamente su control sobre el este de Ucrania, que ha estallado utilizando como bastión para continuar su guerra desde febrero. Esta pérdida les hace huir de las tierras donde perdieron miles para ocuparlas. Las importantes conquistas de las fuerzas ucranianas en el este del país este domingo, en la guerra que hemos dejado atrás durante 200 días, obligaron a Rusia a retirar sus soldados de la región para no verse rodeados. Los soldados rusos invasores y las tropas separatistas en el este de Ucrania comenzaron a huir tan rápidamente después de las incursiones de los guerreros ucranianos que dejaron gran parte del equipo de armas en la región a las Fuerzas Armadas de Ucrania. También se informa que los soldados rusos, que no escucharon a los oficiales rusos, desertaron del frente. Según un funcionario ucraniano, los ucranianos están recuperando las tierras que perdieron gracias a la contraofensiva. Como resultado del fuerte ataque total de la Fuerza Aérea, las fuerzas de artillería, las fuerzas terrestres y las fuerzas de operaciones especiales de Ucrania, los soldados rusos huyen tan rápido que incluso dejan atrás mitad de su equipo. Según Anton Geraschenko, asesor del Ministerio del Interior de Ucrania, los soldados rusos se retiraron con tanta prisa que dejaron atrás una cantidad significativa de armas. Geraschenko publicó un video que afirma mostrar un tanque ruso abandonado en Izum, una base importante para las fuerzas rusas en la región de Kharkiv, enfatizando que este tanque es solo uno de los miles de equipos dejados por los rusos. Informes independientes recientes afirman que las Fuerzas Armadas de Ucrania han recuperado más de 3.000 kilómetros cuadrados de territorio desde el 6 de septiembre. También se menciona en los informes que las fuerzas rusas huyeron apresuradamente de la región para no ser rodeadas en la ciudad de Izum, que las fuerzas ucranianas pronto tomarán. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció el sábado que las tropas se retirarían de las regiones de Balaklia e Izum, pero dijo que estas tropas serían enviadas a la región de Donbas, en el este de Ucrania, donde dos regiones separatistas han sido declaradas soberanas por Rusia. El Ministerio de Defensa ruso ha anunciado los objetivos de la operación militar especial para supuestamente liberar Donbas. Sin embargo, se entiende que esta situación no es una retirada, sino una clara derrota para el ejército ruso. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, por su parte, aumentaron la velocidad del contraataque y anunciaron que habían capturado otra ciudad ocupada, que es al menos tan importante como Izum. El Servicio de Seguridad de Ucrania dijo que las tropas del país habían ingresado a la ciudad oriental de Kupiansk en un contraataque, lo que supondría un golpe significativo para el esfuerzo bélico de Rusia. El Servicio de Seguridad dijo en un comunicado que las fuerzas especiales ucranianas estaban estacionadas en Kupiansk, que es y siempre será ucraniano. En la continuación de las declaraciones se enfatizó que se ganó la batalla de Kupiansk. En la continuación de las operaciones de Relámpago, Ucrania reclamó territorio adicional el domingo en una ofensiva que reconfiguró rápidamente el campo de batalla de 200 días, un día después de que derrotaron a las fuerzas rusas con un avance relámpago que capturó cientos de millas cuadradas y una ciudad estratégica al noroeste. Los rápidos avances de Ucrania en la región de Kharkiv han debilitado significativamente el dominio de Rusia en el este de Ucrania, que utiliza como bastión para continuar su guerra en Ucrania. El domingo, el presidente Volodymyr Zelensky afirmó que las fuerzas ucranianas recuperaron Skalovsk, un pueblo en la región de Kharkiv que se extiende aproximadamente a medio camino entre las ciudades de Izum y Kharkiv. El mando militar ucraniano ha descrito el conflicto en curso en las ciudades de la región de Donetsk, que forman parte de los pueblos mineros y campos ondulados conocidos como Donbas, uno de los principales objetivos de la guerra en Rusia. Más tarde, ese mismo día,
En lo que las autoridades ucranianas denunciaron como una rabieta por sus pérdidas, Moscú atacó instalaciones de infraestructura en Kharkiv y privó a muchos civiles de electricidad y agua. El presidente ucraniano, comandante en jefe Zelensky, dijo que hubo un corte de energía total en las regiones de Kharkiv y Donetsk. En otras palabras, tan pronto como Rusia se dio cuenta de que había perdido en el campo, comenzó a atacar infraestructuras civiles nuevamente. Tras el avance ucraniano, los rusos simplemente no retrocedieron. El domingo, Rusia atacó la infraestructura civil y las centrales eléctricas en la región de Kharkov para romper el impulso del ejército ucraniano. El ritmo vertiginoso de Ucrania en los últimos días ha hecho añicos el estancamiento de meses, ha elevado la moral de una nación y ha movilizado llamamientos para obtener más apoyo militar occidental. El general Valery Zaluzhny, comandante superior de las Fuerzas Armadas ucranianas, dijo que Ucrania había reclamado más de 1.150 millas cuadradas de tierra desde principios de septiembre. Un mapa publicado por el Ministerio de Defensa de Rusia el domingo mostró que las fuerzas ucranianas expulsaron a las tropas de Moscú de casi toda la provincia de Kharkiv. La retirada de Rusia del este de Ucrania es la mayor vergüenza para las fuerzas más grandes y mejor equipadas del presidente ruso Vladimir Putin, desde que los intentos de capturar la capital ucraniana de Kiev fueron repelidos al comienzo de la invasión. En medio de numerosas bajas, problemas logísticos y decaimiento de la moral, el desempeño militar de Rusia ha creado descontento entre los blogueros pro-Kremlin y los leales a Putin, creando nuevos desafíos para el líder ruso y planteando un gran signo de interrogación. ¿Putin realmente está perdiendo su guerra en Ucrania? El sábado, el Ministerio de Defensa ruso anunció que comenzará a retirar sus tropas en dos partes de la región de Kharkov, sentando las bases para una mayor retirada el domingo. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, dijo que se tomarán soldados de las regiones de Izum y Balaklia y se redistribuirán a la región de Donetsk. Izum había sido anteriormente una base importante para las fuerzas rusas de Kharkov, lo que hizo que la retirada fuera un gran éxito para los ucranianos. Algunos analistas describen las retiradas del ejército ruso como la peor derrota para las fuerzas rusas desde que se vieron obligadas a retirarse de Kiev en marzo, solo unas semanas antes de la invasión. El ejército ruso parece estar en un colapso total, y de hecho, Putin parece estar muy cerca de perder. Aunque parece haber cambiado su objetivo a Donbas en este momento, no puede detener el avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El ejército ruso dejó muchas de sus municiones en Ucrania y perdió posiciones críticas en la región. Está claro que ahora están en una desventaja estratégica. El objetivo de Ucrania es expulsar por completo a Rusia de la región, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo declaraciones definitivas y seguras de sí mismo sobre este tema. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo en una entrevista publicada el domingo que el objetivo de Ucrania es librar a todo el país de la existencia de Rusia. Zelensky dijo en un lenguaje severo y definido que su objetivo principal es liberar a toda Ucrania, incluida Crimea, de la ocupación, y que no permitirá que Rusia continúe con la invasión que comenzó en 2014. Zelensky describió la invasión de Rusia como canibalismo y dijo que la fuente de la fuerza de Ucrania radica en su voluntad de resistir y la perseverancia de los guerreros ucranianos. Cuando se le recordó a Zelensky que su vida estaba en peligro y que constantemente lo amenazaban de muerte, no tenemos otra salida y esta no es nuestra debilidad. Dijo que cree que esa es la fuerza de los ucranianos, porque Rusia tiene una salida, puede volver a casa, pero dijo emocionado que los ucranianos solo tienen esta casa para defender. Bajo el liderazgo de su comandante en jefe, Zelensky, los ucranianos luchan contra los invasores por la causa más noble y sagrada. Esta es la mayor diferencia entre los rusos. Los soldados rusos son solo peones que luchan por el ego y las ambiciones de Putin. Pero los ucranianos, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, luchan por sus derechos más básicos y por su causa más noble y sagrada. Esta diferencia siempre hará que los ucranianos salgan victoriosos contra los rusos, y en última instancia será el ejército, el régimen y la actitud de Putin hacia las civilizaciones del mundo libre lo que será destruido. Gracias por ver.